Gracias a vosotros, a ti, Purita, a Pedro, que de nuevo nos honra, como bien ha dicho el presentador, con su presencia. Y bueno, y agradecerles a todos en estos momentos de zozobra vuestra asistencia. No deja de ser resaltable el hecho de que en un momento como el que estamos, se pueda decir de un libro, y yo lo voy a hacer, que este es un libro que sentará cátedra en este contexto histórico en el que nos encontramos. Este es un libro que se convertirá en referencia obligada para todos aquellos y aquellas que estamos por una verdadera solución al eufemísticamente denominado conflicto árabe-israelita, porque es un libro hecho no solamente desde el corazón y desde la militancia antiimperialista, es un libro hecho también desde el concienzudo estudio de los hechos históricos, militares, económicos, culturales, sociales y, muy importantes, religiosos. Jean-Paul Sartre decía que teníamos que destruir el fascismo, porque con las bestias no se puede dialogar. Cuando lean ustedes este libro, concluirán, parafraseando a Jean-Paul Sartre, que la humanidad tiene que destruir el sionismo, porque con las bestias no se puede dialogar. Sirva este libro al menos para alcanzar ese nivel de convicción, el mismo que ya muchos de los que aquí estamos, muchas de las que aquí estamos, hemos alcanzado. Me gustaría empezar, quiero hacerlo brevemente, por esta tendencia de naturaleza castrista por mi parte de tomar la palabra y olvidárseme de que detrás de mí vienen los verdaderos protagonistas del tema, del encuentro, ¿verdad? Pues a veces me traiciona. Pero sí que me gustaría leer lo siguiente. Porque antes de la expulsión, de la ocupación, de la apropiación y robo de tierras, de la demolición de casas, de las detenciones arbitrarias sin acusación, de los encarcelamientos sin juicio, de las torturas, de la destrucción de infraestructura, y separa y detalla. Por cierto, la pista del aeropuerto de Gaza la financió España en 1995, de las desviaciones de río y cursos de agua, de la tala masiva de olivos, 3 millones de olivos, y quema de troncos para que no vuelvan a crecer. Me gustaría empezar de esta manera y pararme en este hecho. 3 millones de olivos son miles de millones de horas de cuidados, miles de millones de miradas y de lágrimas vertidas y de sudor, esfuerzo, dedicación. 3 millones de olivos son millones de litros de aceite para alimentar a los niños y a las madres que lo amamantan. ¿Es o no es acaso un genocidio quitarle el pan y un árbol que supone parte de la cultura, de su cultura y de nuestra cultura mediterránea, no de la cultura de los caucásicos, de los askenazis, que son los que fundamentalmente allí viven? ¿Es acaso o no un genocidio convertir en un páramo lo que eran fértiles tierras, jalonadas por árboles de cientos de años de crecimiento? 3 millones de olivos. Pedro Costa Morata se detiene y empieza a hablar de este tema en sus primeras páginas, pero a renglón seguido habla del mito bíblico y cómo el mito bíblico se traduce miles de años después en el mito sionista, y cómo el mito bíblico, con la quiescencia, diría yo, de las sociedades avanzadas, desarrolladas como la nuestra, se convierte en fuente del derecho. Porque sin duda el derecho es lo que se esgrime como
el derecho a su vez a la tierra que ocupan indebidamente, el derecho al exterminio, el derecho a la equiparación y a la equidistancia de fuerte tal que se dice tenemos que aceptar que es una reacción natural combatir el terrorismo con la acción armada, con la acción bélica de la primera democracia, mayor democracia de Oriente Medio. ¿Es acaso el derecho divino, el derecho bíblico traducido en derecho contemporáneo o no esta expresión, este análisis, esta conclusión a la que llegan los partidos políticos de este país, incluso aquellos que se dicen de izquierda, el gobierno de este país, la oposición de este país, la más alta magistratura, la jefatura del Estado de este país, la Unión Europea de la Europa avanzada, desarrollada, de la Europa civilizada, y todo proveniente del derecho bíblico. Un derecho que se inicia con una supuesta entrega de Yahvé a Abraham y se basa en los tres elementos que considera fundamental y que explicará el profesor Pedro Morata, en los acuerdos para entregarle la tierra, el compromiso y la exclusividad, el compromiso de mantener ese derecho y ese convenio y la exclusividad. Los judíos, los sionistas, lo hacen valer como un valor supremo, son exclusivos respecto no solamente de Yahvé, el resto somos todos unos desposeídos, el resto de humanos de esta tierra, sino que además de alguna manera vienen avaladas por los posicionamientos que al respecto de defensa de los judíos y del sionismo, yo diría del sionismo, por la Unión Europea, por la OTAN, por los Estados Unidos, por las primeras potencias. Pedro Morata además habla del eje de la resistencia y a lo que algunos llaman, por cierto, los que lo hacen, los que acostumbran a hacerlo, los que tachan a algunos de los que aquí estamos de terroristas cuando defendimos desde el principio que la acción político-militar a partir del 7 de octubre fue una acción desde la resistencia de un pueblo pisoteado por una potencia hegemónica dominadora. Por cierto, me gustaría verlos hoy aquí para ver qué opina y confrontar con el profesor Pedro Costa Morata sobre estas materias. Gente en definitiva que son capaces, además, no solamente de defender esa posición, sino de argumentar que efectivamente hay que proteger al sionismo con las armas en la mano, porque el terrorismo hay que combatirlo de la misma manera que el terrorismo sin aval democrático combate a las democracias avanzadas como es la sionista. Pedro Costa Morata habla también, por tanto, de que difícilmente pueden los dos estados, ya lo decía Fidel Castro en el año 1973-74, es una aspiración que debe ser además aceptada por todos como si fuera posible encajar en tan corto espacio de terreno sociedades que son originarias, una de la cultura más ancestral, como es la palestina, anteriormente la cananea, y otra de tendencia europea, caucásica, askenazi, que nada tiene que ver con la tierra, evidentemente basada en el expolio, en la dominación, en la violencia y en la colonización. Y todo ello en el marco de un interés estratégico, primero del imperialismo inglés y francés, y posteriormente del norteamericano. ¿Qué decir de la Declaración Balfour, o de los acuerdos Sykes-Picot, o qué decir de los intereses de la Anglo-Persian hoy, a partir del año 1908, qué decir en definitiva del control militar, geopolítico del Canal de Suez, como manera de controlar a su vez la comunicación desde la metrópoli colonial con los países colonizados del Indo-Pacífico. Pedro Costa Morata habla, por tanto, también de los intereses supremos de las grandes potencias industriales, petroleras, económicas, para mantener este estado de cosas. Y Pedro Costa Morata habla también, como no, de la imposibilidad manifiesta de que se pueda mantener ese estado de cosas.
sobre todo teniendo en cuenta que la agresividad no le viene del entorno imperante al sionismo. La agresividad es la propia esencia del sionismo, porque el sionismo ha dotado a el país donde asienta sus reales, en este caso Israel, de esa indefinición de las fronteras. ¿Dónde están las fronteras de Israel? No existen las fronteras de Israel. Quiere decir que es un país en permanente expansión. Por tanto, es un país enemigo de la causa palestina, de los árabes, de los musulmanes, de los sirios, de los libaneses, de los iraquíes, de los iraníes, en definitiva, de la humanidad. Bien, el libro de Pedro Costa Morata no es solamente un grito de denuncia. El libro de Pedro Costa Morata, como decía anteriormente, se va a convertir en una especie de vademecum de las soluciones que demanda el pueblo palestino y también, como no, la humanidad. De nuevo parafraseo a Jean-Paul Sartre. Con el sionismo no se puede dialogar. El sionismo hay que destruirlo, porque con las bestias no se da el diálogo. Gracias, Pedro Costa Morata, por tu esfuerzo, tu dedicación, por tu militancia y por tu compromiso con la humanidad. Quien se compromete hoy con la causa de los palestinos, se compromete con la causa de la humanidad. Muchas gracias. Y muchas gracias, José Antonio, por la presentación, y tiene la palabra don Pedro Costa para hablarnos con detalle, ¿verdad?, de esta obra. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por vuestra presencia, gracias al Ateneo, gracias al amigo Barroso, gracias a Puri, sobre todo, antigua amiga entrañable de tantas cosas, tantos esfuerzos por este país siempre necesitado de cosas y de generosidad de todo tipo, ¿no? Bueno, pues yo os resumo lo que quisiera que extrajerais de este libro, que comentaba antes. Bueno, hace un año que presenté aquí este otro sobre Rusia, y decía antes que sobre Israel me ha costado el doble de tiempo, de esfuerzo, de lectura, de reflexión y de redacción. Bueno, sobre el Estado de Israel surgido en 1948, el mejor resumen que se puede hacer tras el atento estudio de sus orígenes, o pretensiones, o desarrollo, es que todo es mentira, todo es falso o está falseado. Cuando un alienado, ultramontano y criminal, como Netanyahu, afirma que esta tierra es nuestra porque lo dice la Biblia, lo dice de vez en cuando, la última vez pues fue como en septiembre o así, a continuación de autorizar el nuevo empujón de colonos en la orilla occidental del Jordán, que prácticamente ya está en manos de los colonos y de los israelíes, prácticamente toda esa orilla del Jordán, que es decir, Jordania, a excepción de Jericó, pero Jericó está en el ojo del huracán y no durará mucho, compartida Palestina. Bueno, pues esta tierra es nuestra porque lo dice la Biblia. Claro, lo dice un ateo que además hace alarde de que no cumple con ningún principio, con ningún precepto mosaico ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, ateos eran todos los fundadores y los laicos, pero en fin, me da igual, Ben Gurión, la Golda Meir, el Dayan, todos aquellos. Cuando dice que esta tierra es nuestra porque lo dice la Biblia, sin rubor ni prudencia, no debe caber ninguna duda. Israel es el resultado de una operación político-religiosa fraudulenta desde sus orígenes. En el capítulo 1 reviso la Biblia, en lo que he tenido muchísimo placer al trabajarlo, porque yo había leído la Biblia cuando tuve mi primera Biblia, aquella Biblia de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, de papel Biblia, del año 70, que compré con mis primeros dineros, y lo tengo marcado en ella, en una librería de La Coruña, donde yo he trabajado de ingeniero. Y ahora me he leído el Pentateuco, me he leído el libro de Josué y algunos más sueltos, ¿no? Bueno, pues cuando he revisado la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, para asombrarme
de que una colección de textos tan heterogéneos, contradictorios, inciertos, anónimos en gran medida, y muchos de ellos atroces, con contenidos atroces, me maravilla que estos libros que son 46, el Antiguo Testamento, que puedan ser la base que pretende justificar la existencia del Estado de Israel, esta confusión literaria, digamos, de libros, que sea la referencia para un cierto número de intelectuales, ya que tamaña colección de texto es eminentemente literaria, pero mínimamente histórica, no vale para la historia. Y en tercer lugar, por constituir la base de una tradición religiosa, cultural y política que es la occidental, que viene dominando el mundo desde prácticamente Constantino. Desgraciadamente estamos en ese tronco religioso-cultural. Un artículo que yo reproduzco aquí, buena parte, que lo publiqué hace no mucho, pues bueno, el artículo se llama "Todos somos Israel". Claro, me contestaban los amigos, no, yo no soy Israel. Tú verás qué haces, pero yo no soy Israel. No, todos tenemos esa impronta, ese ADN religioso-cultural de nuestra educación, de nuestra escuela y de haber leído la historia sagrada que leíamos de pequeños, que todo eran hechos maravillosos y batallas todas vencedoras con la protección de Yahvé. Y como Yahvé no puede, es el Dios único y es el mismo de los cristianos, pues claro, estamos pillados en ese tronco que se ha convertido en la esencia y en lo que llamamos los más hipócritas de Occidente, los valores de Occidente. Bueno, como principal objetivo he tratado de poner en evidencia que las partes esenciales de esa Biblia carecen de historicidad. Moisés, el Éxodo, la peregrinación de Egipto a tal, la peregrinación por el Sinaí. Ningún arqueólogo ha conseguido ninguna prueba de que durante 40 años miles de personas anduvieran dando vueltas al Sinaí. No hay ninguna referencia histórica, no hay ninguna referencia a Moisés, ni a José, ni al éxodo de Egipto al Sinaí y a la tierra prometida. Josué, afortunadamente tampoco hay. El libro de Josué sería el sexto después del Pentateuco. Josué, el lugarteniente o el sucesor desde el punto de vista militar de Moisés. Y afortunadamente tampoco hay ninguna referencia de nada, ni de que detuviera el sol, ni nada de eso, claro, mucho menos eso. Y menos mal digo porque, claro, el libro de Josué es una sucesión permanente de genocidios. Todas las tribus cananeas que salían al paso de los invasores, según cruzaban el Jordán, eran pasadas a cuchillo por la espada, dice el texto entrañable de Nácar Colunga. Y sus líderes y reyes eran colgados del árbol más alto. Y por supuesto tampoco la historia avala la existencia ni de David, ni de Salomón, ni del imperio salomónico, tan maravilloso y todas aquellas cosas. Y aprovecho para decir que, bueno, primero quiero decir que efectivamente yo además conocía a Yadó, que era un personaje entrañable, pero en una entrevista que le hice a Yadó, él me decía, no es verdad que una imagen valga más que 1000 palabras. No, la palabra, la escritura. Si no leemos, esto es un paréntesis, si no leemos, no sabremos hablar, no sabremos escribir, no sabremos pensar, decía Emilio Yadó, un maravilloso tipo, el último, después de Aranguren, el último sabio griego, digamos, ¿no? Bueno, decía que no hay referencia histórica de nada de esto. Lo más antiguo, ahí reproduzco la estela, la foto de la estela, lo más antiguo que hay sobre el pueblo hebreo es una referencia que se considera que es a Israel en cuanto a pueblo, una estela de un faraón de 1203, en el que aparecen pues, una serie de pueblos que han sido vencidos, y ahí cita a este otro pueblo que parece que correspondía a los hebreos, ¿no? Claro, los faraones lo tenían todo escrito, ajustado y faraón a faraón, es decir, que eso no sucede en el pueblo hebreo. El pueblo hebreo está todo inventado. En el pueblo hebreo, el Génesis, ya me diréis, Dios creó el mundo tal y cual, las promesas, los patriarcas, las promesas de Yahvé a Abraham, a Isaac y a Jacob, el movimiento de Abraham, que era un caldeo que vivía en el actual Irak, en Ur de Caldea, primero a la tierra de Harán, que es ahora mismo el sur de Turquía, lindando con Karkemis y estas zonas del Tigris, o del Éufrates, bueno, de Siria. Y luego se establecieron en Egipto, y luego de Egipto invaden Canaán. De eso no hay nada, ninguna referencia.
cuando todo el Oriente Medio está perfectamente recogido, las culturas y los reinos, digamos, mesopotámicos en las tablillas, y lo de los faraones pues en los papiros aquellos, ¿no? Pero están todas las crónicas de la conquista, de los años, lo sabemos todo. De esto no sabemos nada. Bueno, por eso digo, la primera referencia al tiempo es 1203, y es esa referencia que algunos dicen, no es seguro que diga Israel lo que se refiere a esto, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro, los autores más recientes, pero bueno, recientes ya de 20 o 30 años, porque la desmitificación de la antropología y de la historia y de la arqueología sionista lleva ya años, sobre todo por autores israelíes, que además aguantan el tipo porque son profesores de universidades israelíes y otros de profesores norteamericanos o ingleses, ¿no? Entonces resulta que el Pentateuco, donde se cuentan los orígenes, el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se escriben con Josías, que es un rey de Judea, que reina entre el 639 y el 609 a.C., que los escribe para elevar la moral de su pueblo, el pueblo judeo, porque el pueblo de Israel, sabéis que cuando muere Salomón, dice la tradición, se divide en dos su reino, Israel arriba y Judea abajo. Bueno, pues Israel ya había caído en manos de los asirios, y los de Judea pues, se temían que iban a caer en manos igual de los sucesores de los asirios, es decir, de los babilonios. Entonces, para elevar la moral, esto lo explica perfectamente la Biblia desenterrada de Finkelstein y Silverman, dos profesores, uno de historia y otro de arqueología, que viven en Israel, yo creo que los dos, ¿no? Se llama La Biblia desenterrada, un libro maravilloso que os recomiendo porque es histórico, es arqueológico, en el siglo XXI. Y lo dicen sin ninguna, es decir, que eso ya está demostrado. Es decir, que lo más antiguo de los textos de la Biblia más antiguos se produce en el siglo VII. A continuación los otros, ¿no? Claro, hay libros proféticos que se escriben después de que la profecía se ha cumplido. Eso también lo dicen los historiadores estos, ¿no? Así que, pero lo verdaderamente insoportable, por absurdo e incluso grotesco, es que un pretendido Dios, Yahvé, se permita seleccionar a un pueblo, José Antonio lo decía, a un pueblo de entre miles, es decir, pero vamos a ver, a un pueblo determinado, de entre todos los pueblos de la tierra, y declararlo pueblo elegido, al que le obsequia con la tierra prometida, que es de otros, y está habitada por otros, y establece un pacto eterno de fidelidad, con lo cual se instaura, digamos, el monoteísmo, ¿no? Me adoráis a mí y solo a mí, y yo os protejo, os concedo una tierra lejana y maravillosa, y ese es el contenido del pacto. Y en esa empresa contará con su asistencia, el pueblo elegido, la asistencia indefectible, a condición de que a él solo se le haga objeto de adoración, en fin, todo eso. Esto, queridos amigos, no lo puede hacer un Dios como Dios manda. Y ni la inteligencia lo puede consentir. Sin embargo, nos hemos educado en esto. Yo me eduqué con los salesianos, bueno, en un colegio de Renfe, pero los que daban clases y los administradores eran salesianos. Y en los tiempos del bachillerato aquel, de que empezábamos a los 10 años, ¿no? Y la religión de primero, que se llamaba Historia Sagrada. Y claro, era todo pasarlo estupendamente, porque claro, era la historia de un pueblo elegido, un pueblo valeroso, que ganaba todo, y siempre con la protección y el consentimiento de Yahvé. A veces los amenazaba y a veces los castigaba. Por eso yo acabo el libro con esa, que tiene también un artículo mío, que es, nunca vivirás en paz, Estado de Israel, diciendo, y Yahvé, un buen día, harto de tus iniquidades, tu Yahvé, digo, harto de tus iniquidades, te dará una lección. Bueno, así que en el capítulo 2, pues, transfiero esta reflexión de la Biblia mitológica, pues hacia el sionismo, que es lo que verdaderamente nos preocupa, porque efectivamente se genera, sobre todo en el siglo XIX, en un ámbito muy inglés, porque antes de que Herz, que era húngaro, escribiera el Judenstaat, el Estado judío, pues hay toda una historia de interés de la potencia británica por esa región, realmente a partir de vencer a Napoleón en Palestina y en Egipto en 1798. A partir de ahí, claro, el Imperio Británico dice, esto para nosotros es esencial, el camino de la India, el karma de ellos, ¿no? El camino de la India, eso hay que tenerlo garantizado, ¿no? Y eso era esencial, ese territorio,
que estaba en manos turcas, y Turquía siempre fue el imperio turco el enfermo de Europa. O sea, había que estar apoyándole las potencias occidentales para que no se lo comieran los rusos o los austriacos, en fin. Bueno, así que la clave del éxito sionista en los años decisivos consistió en la confluencia de intereses entre los imperialistas británicos y los colonialistas sionistas. Vamos a ver, que quede muy claro, y aquí ya me salto páginas para que habléis vosotros y tal, pero que son asuntos que no quiero que se me queden en el tintero. El Estado de Israel es un Estado colonial, es el resultado de una colonización intensiva desde el año 1900 más o menos, pues hasta el 48 y después, pero sobre todo hasta el 48, autorizada por la potencia británica, que es la que se hace con la Palestina turca cuando acaba la Primera Guerra Mundial, autorizada pero ilegal. Eso no se puede hacer en un territorio bajo mandato. Cuando la Sociedad de Naciones le encarga a Gran Bretaña esos territorios, que habían sido turcos, se los reparte con Francia, pero en fin, Palestina se la reserva, pero claro, el estatuto de los mandatos es que hay que desarrollarlos para darles la madurez suficiente política y socioeconómica para que se autodetermine. Y los británicos lo que hacen es que permiten esa migración de tal manera que en 1900 la población de la Palestina turca era de 750.000 personas. 80% eran árabes, musulmanes, suníes. 12% eran árabes cristianos, que eran maronitas o eran ortodoxos. Y un 8% eran judíos, residuos de la historia y de algunas emigraciones que ya se fijaron, ya fueron a la tierra palestina después de los pogromos rusos de 1961-82, porque la mayoría se fueron a Estados Unidos, no tenían ninguna intención, o a Europa occidental, ninguna intención de sufrir una tierra que según ellos era hostil, estaba vacía, etcétera, etcétera, ¿no? Que es otro de los mitos del Estado de Israel, que ocuparon un territorio que estaba vacío, entonces ellos tenían que ocuparlo y darle cultura, agricultura y todas estas cosas. Así que el sionismo ha de definirse como un nacionalismo de la época, sí, pero muy especial, ya que ni siquiera apuesta claramente por un territorio concreto objeto de derechos. No, se trata de un impulso colonial justificado en la necesidad de una minoría perseguida en el imperio zarista y aborrecida un poco por toda Europa, cosa que ellos no pueden evitar. Y por eso, inicialmente contemplaban como territorio de instalación soberana la Patagonia, Uganda o Madagascar. En segunda instancia empiezan a hablar, algunas corrientes del sionismo político empiezan a hablar de la tierra de Palestina, pero al principio se conformaban con cualquier cosa. Y estos son los años de Herz y de sus primeros sucesores. Herz es un hombre que muere joven, a los 40 años, en 1904, muere y le suceden sus ayudantes, digamos, pero siempre en el sionismo hay varias tendencias y algunas, en el sionismo político. Naturalmente el sionismo es también religioso, porque Sion es Jerusalén, es la colina de Jerusalén. Entonces el sionismo religioso es, pues eso, una vuelta, más que una vuelta, que nunca fue una vuelta, una referencia estrictamente religiosa, pues porque venía de la tierra prometida, de toda esa literatura, esa leyenda y esa promesa y tal y cual. Entonces era una referencia, pero nunca un objetivo ni político, ni colonial, ni nada de eso. Es la nueva corriente que se va desgajando del ambiente nacionalista de la Europa del siglo XIX y que aprovecha Herz. Herz es un húngaro, es abogado, pero se dedica al periodismo, entonces lo manda a su revista, que era la Neue Wiener Presse, un periódico de Viena, lo mandan a París. Y en París vive el famoso caso Dreyfus, que le impresiona mucho. Fue un disparate, un abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Y él pues se convierte en el teórico primero del sionismo ideológico, sionismo político. Bueno, este sionismo que dice responder a la persecución de tipo étnico sufrida por los judíos no deja de ser paradójicamente intensamente racista desde el principio. El sionismo es nacionalismo, racista y hegemónico. El Estado judío, el libro, así lo dice claramente, y todos los líderes sionistas, especialmente el principal de todos, Ben Gurión, son tremendamente racistas, en general con la humanidad, y especialmente, y concreta y territorialmente, con la población árabe.
Coincide también en esto con el imperialismo racista hegemonista británico, que es el que aporta la sustancia ilegal del futuro Estado, que se compone de tres momentos. El Estado de Israel es ilegítimo, ilegal y antidemocrático. Bueno, la legalidad que ellos aducen pues para constituirse en Estado lo constituyen estos tres momentos que han quedado incrustados en las infamias que recoge la historia del derecho internacional, porque van contra el derecho internacional. Primero, la Declaración Balfour, 1917. Claro, decía Kessler, el primero sionista y luego terriblemente, vamos, muy claramente antisionista, decía, o sea que un Estado coge un país que no es suyo, todavía no es suyo porque están en guerra y todavía es turco, se lo promete a un individuo que no representa ni a organización política alguna, ni a Estado alguno, que es un lord, el Lord Rothschild, pero claro, es el más rico de Inglaterra, y le regala, le promete el favor, porque es una carta que firma Balfour, el ministro del Foreign Office, pero es el gabinete británico, tal, o su majestad británica, les anuncia, o no sé qué, o mira favorablemente la instalación de un hogar judío en Palestina. Bueno, o sea, esa es la primera cosa, eso no lo puede encajar ningún derecho internacional, o sea, eso es ilegal. Segundo, cuando ya es británica la Palestina turca, entonces se crea la Sociedad de Naciones, la Conferencia de Paz de París y el sistema de mandatos. Y el sistema de mandatos en Inglaterra consigue meter en el Estatuto del Mandato de Palestina pues la referencia de Balfour del hogar judío. Pero ya digo que los mandatos tenían como objetivo desarrollar a la población local y darle la independencia en su día, que es lo que hicieron en los años 30-40 con Siria, con Irak, con Líbano y con la Transjordania, que de eso no me va a dar tiempo a hablar de ese engendro de la Transjordania, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo hacen en todos esos estados que había países que se convierten en estados independientes como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pero no con Palestina. Palestina ya está sometida a esa promesa disparatada e ilegal del principio, a la continuación aviesa de la misma promesa con los mandatos, que tampoco eso la Sociedad de Naciones lo podía admitir, pero entra ahí en ese texto. Y luego el tercer momento, que es cuando ya la colonización, los colonos judíos ya son el 70, el 80%, con una migración intensiva que en algún año llegó a ser 50, 60, hasta 100.000 judíos que venían de toda Europa. Entonces, claro, como los palestinos que se llevaban muy bien, los árabes que se llevaban muy bien con los judíos que estaban ahí asentados de siempre, y tal, claro, cuando ven la colonización, los colonos que vienen de Europa y que compran y que intimidan y que tienen un estilo y que no consienten que trabajen en sus fincas los árabes, claro, dicen, esto es otra cosa, aquí hay que prepararse. Entonces, claro, surge la violencia, surgen las amenazas de los nuevos estados árabes del entorno y, claro, y surge el terrorismo por ambas partes, pero claro, el británico está protegido, o sea, el sionista está protegido en el gobierno británico de Palestina, que además les permite ir creando su fuerza armada cada vez más potente, la Haganah, que da lugar al ejército israelí, y naturalmente contribuye a todo ese tipo de acciones, de tal manera que, dicen los historiadores, que antes de la independencia, es decir, cuando ya los sionistas están dispuestos a echarlos, a hacer la limpieza étnica, que es un objetivo antiguo, pero que cuando ya los británicos dicen, como no lleváis mal, como no lleváis bien, y esto no tiene solución, nos vamos. Lo que hicimos con el Sáhara, ahí queda eso. Entonces, claro, ya los sionistas se preparan para cuando se vayan los británicos. Y de hecho, cuando se van los británicos, el 14 de mayo del 48, a las 12 de la noche, se autodeclaran independientes, ¿no? Y es cuando se organiza, antes ya existe, claro, la marcha, el miedo, la emigración forzada, claro, porque te quitan la casa, porque te matan a la familia y tal. En esa operación, con aquella primera guerra árabe-israelí del 48-49, los sionistas destruyeron 521 aldeas y pueblos, las dinamitaron. La gente naturalmente tuvo que huir. Porque un principio que los historiadores serios llaman mito del Estado de Israel es que los árabes se fueron, y como se fueron, pues ellos se apoderaron de sus tierras porque se habían ido. Entonces, claro, si huyeron, pues claro, pues ellos se tenían que hacer cargo del asunto, ¿no? Así que,
como no se llevaban bien y la potencia administradora se va, entonces la Asamblea General, que tiene 2 años de existencia, porque estamos en el año 47, se le ocurre otro disparate que ni siquiera aparece en la Carta de las Naciones Unidas, que es decir, como se llevan tan mal, vamos a dividir Palestina en 2. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 18, dice que los territorios además que vienen de los mandatos que se habían heredado, esos se desarrollarán económica, socialmente, políticamente, para que puedan tener un gobierno propio, ¿no? Pues esto, la Asamblea General divide el país. La Asamblea General, en los artículos de la Carta 75 y siguientes, que me los he leído bien para venir... No, ese es el artículo 18. La Asamblea General es la que está facultada, no el Consejo, sino la Asamblea General está facultada para suspender, para expulsar, suspender o no sé qué, la pertenencia de un Estado a la organización internacional, pero necesita 2/3. Entonces lo que sí hicieron fue, para justificar de alguna manera la partición de Palestina, pues votar por 2/3 de la Asamblea esa partición, pero claro, la partición no estaba prevista en la Carta. Pero votaron de mala manera porque no había 2/3, había 56 estados, que eran los únicos independientes en el año 47, y faltaban. Entonces Estados Unidos se empleó a forzar la mano de lo que necesitaba para la votación. Eso ya se encargó Estados Unidos. Los propios sionistas ya se habían dado cuenta que tenían que entregarse, Ben Gurión lo repite en sus escritos, que tenían que necesitaban ponerse bajo la protección de una potencia mundial para conseguir sus objetivos. Y como el Imperio Británico pues está de capa caída y el Imperio Norteamericano es su natural sucesor, pues entonces se van entregando a los norteamericanos. Y entonces se fuerza a Francia, que habría podido oponerse con mucha razón, porque estaba en el Consejo de Seguridad, pero le amenazan a Francia con perder las ayudas del Plan Marshall. Estamos en el 47, que es el año del Plan Marshall. Cogen a Filipinas y lo doblan la mano y los obligan. Cogen a 3 o 4 estados latinoamericanos y hacen lo mismo. Siempre han hecho lo que han querido en Latinoamérica. Entonces salen los 2/3 y se vota la partición de Palestina. Claro, eso no lo admiten los palestinos árabes, pues porque eso es un disparate legal y porque se veía venir, pero claro, ellos no lo aceptaron nunca, tampoco los estados de su entorno, ¿no? Capítulo 3, entonces esos 3 momentos, digamos, jurídicos internacionales son 3 disparates, que van contra cualquier derecho internacional y en concreto, el segundo y el tercero contra la Sociedad de Naciones y el tercero contra la Organización de las Naciones Unidas. Pero todo eso se hace pues porque los imperios y las potencias y las maniobras pues funcionan, como además había sucedido el Holocausto, pues todo el mundo decía, ay, que pobrecitos, que vengan para acá. Pero si no son judíos, si no proceden de Judea ninguno, si son rusos todos, si son alemanes, polacos, ucranianos. A ver si tengo tiempo para explicar lo de los Hazar, los Ashkenazí. No son judíos, no hay pueblo judío, no hay judío de Judea, de la Judea que duró hasta los romanos, digamos, ¿no? O hasta la rebelión del siglo II y tal, o la invasión árabe musulmana, ¿no? No, y no hay judíos étnicos con ADN judíos en Israel porque ellos dicen, sí, porque nos han expulsado, no ha habido expulsiones, no hubo destierro de Babilonia, se desterraron a los líderes, unos cuantos líderes políticos y religiosos que precisamente encontraron en Babilonia la forma de reconstruir su judaísmo, el judaísmo más prístino que es el levítico. Babilonia, que tenía un nivel cultural infinitamente superior a Jerusalén y ahí digamos que lo pasaron muy bien religiosa, cultural e intelectualmente los judíos. La diáspora famosa del año 70-71, en absoluto, no hay ninguna prueba de que los romanos expulsaran a nadie de los países que conquistaban. Los ponían a trabajar, los esclavizaban, no sé qué, expulsarían a los líderes, claro, pero no ha habido movimiento. Entonces, la doctrina oficial sionista es que, claro, fueron expulsados, fueron maltratados, etc., entonces se distribuyeron por todo el mundo. No, la realidad histórica es que los judíos de todo el mundo son judíos resultado de un proselitismo muy importante judío que ha habido siempre, que tampoco quieren reconocer los sionistas. Ha habido proselitismo y por eso hay judíos bereberes y un reino bereber maravilloso de la reina Cajina, que aguantó como judío de religión
ante la invasión musulmana del siglo VII, hay judíos, hoy diríamos marroquíes, españoles, franceses, pero son españoles y franceses. Si acaso judíos de religión o de cultura, que los autores dicen, ¿pero qué cultura? ¿De qué hablamos? ¿En qué se parece la cultura de un judío de Kiev de la de uno de Lisboa o de Marrakech? Y religión, pero los intelectuales son todos laicos y tal, entonces, pues ahí hay una tradición, efectivamente, pero no hay etnia judía. Yo aquí cito, pues lo que he visto en los autores cito 3 reinos judíos que aguantaron un tiempo como judíos frente al cristianismo, frente al islam, pero que claro, fueron el resultado de evangelización, diríamos, de los misioneros judíos. Este de la reina Cajina, una reina extraordinaria, y la Gavilia argelina actual, pues es un caso estupendo, pero hay otro, el reino de Himyar, que sería el Yemen actual, la esquinita esta del suroeste de la península arábiga, y hay el más importante de todos, y el más decisivo, el reino házaro, que ocupaba la mitad de Rusia, del siglo IV, V hasta el XIII, que fue barrido por los mongoles. Que provenía esa gente, házaros, provenían como los mongoles y tantas tribus que se nos metieron por ahí, y que llegaron a España, en fin, y a los hunos, todos esos venían de las estepas de Asia Central. Bueno, pues ahí se formó un reino que duró, pues del IV al XIII, pues 9 siglos, que se llama házaro, que fueron judaizados por misioneros judíos, y que son los que constituyeron la famosa cultura yiddish y la lengua yiddish. Pero con el paso de los siglos, pues eran rusos, ucranianos, polacos, lituanos, luego fueron moviéndose, y entonces pues eran alemanes, o austríacos, o húngaros, como le pasaba a Ger. Pero son házaros, y son de estirpe turca. De estirpe túrquica. Ya sabéis que la Turquía actual pues se toma mucho interés en vincular a Kirguistán, a Uzbekistán, porque dicen que son, o el Turquistán, claro, que se llama Turquistán, que son su pasado y tal, ¿no? Bueno, pues venían de ahí, no tienen nada que ver con la Judea ni romana, ni prerromana, ni posromana. Y como la cultura floreciente, maravillosa, resistente, claro, se resistían a la cultura eslava, entonces optaron por la cultura germánica, por eso los apellidos son alemanes. El yiddish, es decir, que suena en alemán, ¿no? El yiddish es una lengua en un 80% alemana, de contenidos, de sintaxis, ¿no? Pero de gramática, de términos alemanes. Y los nombres que yo he citado aquí, los intelectuales, los de la Biblia desenterrada, son Finkelstein, eso suena alemán, pero judío. Silbermann, suena alemán, pero judío. 2 libros maravillosos que os conmino a que los compréis mañana mismo, en honor de sus autores. Uno de un tal Shlomo es muy judío, pero Sand, el apellido es Sand. Claro, luego se cambian los apellidos y tal, ¿no? Y este Shlomo Sand es profesor de la Universidad de Tel Aviv y tiene 2 trabajos de Akal, que fijaos qué título: La invención del pueblo judío, la invención de la tierra prometida, con un despliegue y una maravilla de documental y con una erudición maravillosa. Y otro autor más entrañable todavía, que ese sí ha tenido que salir de Israel y se ha instalado en la Universidad de Exeter en England, es Ilan Pappé. Ese todo lo tiene traducido y es maravilloso. Desde la limpieza étnica de Palestina, el último es los 10 mitos de Israel, o la cárcel mayor del mundo, hablando de Cisjordania y de Gaza. Son todos judíos, bueno, con apellidos, Pappé suena a no sé qué, pero en fin, el caso es que cuando vemos una película, se acaba la película de Hollywood y empieza la lista de nombres, de actores, de técnicos, no digo, el productor siempre, directores, tal, actores y tal, todo suena alemán, pero claro, son judíos. Bueno, así que viene la Nakba de los 730.000 palestinos, los expulsados, que tienen derecho a volver. Claro, los sionistas no quieren ni oír hablar de esto. Luego vienen las guerras inevitables, porque claro, no se puede consentir ese atropello tan gigantesco que sigue presenciando el mundo. Después de la guerra de la independencia que llaman ellos, pues viene la del canal de Suez, que es un asunto franco-británico, porque Nasser nacionaliza el canal, entonces se cabrean mucho, hay una operación aerotransportada, invaden el canal, y Israel se apunta a la movida, e invade el Sinaí y se queda ahí en la orilla oriental del canal, porque
quiere el Sinaí, de la misma manera que quiere el sur del Líbano, hasta el Litani, quiere las dos orillas del Monte Hermón, porque son las fuentes de agua de todo su país, del Jordán y del Litani, porque es el Hermón que está prácticamente todo el año, o estaba nevado. Yo he estado varias veces en Siria, en Damasco, y yo lo he visto a lo largo hasta la primavera. Es una cordillera, claro, 2.800 metros, entonces todas esas fuentes, que son manantiales, suministran al Litani por una parte y al Jordán por la otra, y eso es lo que necesitan los israelíes, y van a por ello, ¿no? Bueno, luego viene la guerra de los 6 días, que todos nos quedamos pasmados de lo maravilloso que eran. Por ahí yo explico y recojo quién provocó, quién fue, qué dice la historia sobre eso, ¿no? O la Yom Kippur, que ahí se vio que no eran invencibles, más luego las invasiones del Líbano, 3 o 4, creo que esta es la 4. Y bueno, en el capítulo 5 empiezo aludiendo a que pregunto, ¿quién es judío? ¿Y qué es el pueblo judío? Pues esto que os estaba explicando. Porque los sionistas andan buscando un ADN judío, pero no lo encuentran. Entonces ahí hay una pelea biológico-ideológica muy graciosa. No lo encuentran. Pues fijaos la broma de los negros, de los falashas. ¿Pero qué pasa con los negros falashas? Ah, pues sí, ellos lo tienen muy claro. Y dice, sí, hay dos explicaciones. Bueno, los negros falashas aparecieron en los años 70, yo escribía en Triunfo. Me acuerdo que escribía yo cuando cayó el Negus, y era el momento, era el 74 al final, y era el momento de una gran sequía en el Cuerno de África, y aparecen los falashas, que son unos negritos, etíopes, sudaneses y de esa zona, hoy diríamos Eritrea, sur de Sudán, Somalia, Etiopía, que dicen que son judíos. Y claro, los judíos de Israel, que siempre han estado necesitados de migración, dijeron, muy bien, pues venga, judíos. Y organizaron un puente aéreo, una exhibición para trasladar miles y miles de judíos falashas que se quedaron allí. Y son el cuarto nivel social, digamos, los más tirados. Los que andan tirados por las calles y los que barren, ¿no? Y los que están en el ejército, porque se ven de vez en cuando negritos, ¿no? Entonces ellos dicen, sí, pero es que el reino Gimiar, aquel que se judaizó en el siglo IV y V después de Cristo, en la península arábiga, pues goteó, se emplea la palabra goteó, al otro lado del Mar Rojo, en esos otros países o culturas o pueblos, y entonces se fue creando un núcleo judío que, claro, ya eran de raza negra, ¿no? Pero claro, serán etíope o keniata, pero esos no son judíos de Judea, claro. Por eso digo que esos no son de Adén. Y luego hay otra interpretación más curiosa y emotiva, que es que, claro, como Salomón, que tenía 700 mujeres, o 300 mujeres, 700 concubinas, en fin, como se enrolló con la reina de Saba, acordado de la película, Salomón y la reina de Saba, maravilloso, de la Gina Lollobrina, Jules Brine. Pues entonces, claro, nacieron pues descendientes, claro, judíos, que luego han reclamado su pertenencia. Claro, eso lo que más me impresionó fue que la Gina Lollobrigida era negra, entonces, que la reina de Saba era negra. Eso fue un palo muy fuerte en mi primera juventud cuando veía la película. Aludo al derecho a defenderse. Si Israel es un estado colonial típico, la colonización sabéis que o es desde el siglo XVI, o es por exportación, digamos, o por implantación de empresas que se dedican a explotar los recursos naturales de esas colonias que se van formando, o es una colonización de poblamiento, mandando gente, que es el caso de Canadá, de Australia y de las colonias norteamericanas, el que sería Estados Unidos después. A veces son voluntarios, a veces son pues perseguidos de políticos o religiosos, o como en Estados Unidos, ambas cosas, ¿no? Entonces, si es un estado colonial, porque ahí no había judíos, había un 8% de judíos, y un 92% de árabes, ¿no? Si es un estado colonial, los que se resisten son movimientos de liberación y de resistencia, como es Hamas, que ya está bien de considerar que es un estado terrorista. Eso lo dice Israel, lo dice Estados Unidos, lo dice el tonto de Álvarez, el tonto de Pedro Sánchez, lo dice la Unión Europea, pero que toda la vida ha sido así, que son movimientos de liberación contra la potencia colonial. ¿Que recurren a la violencia? Pues claro, es que no hay otra forma. Pero eso siempre ha sido así. O es que, y siempre,
el terror, la violencia y el terror de la potencia colonial ha sido infinitamente superior, y las exacciones criminales muy superiores, ¿no? Y además, y eso Israel lo sabe muy bien, ahora os cuento la anécdota, y además, esos llamados terroristas, cuando la situación cambia, se convierten en los presidentes del nuevo Estado, en primeros ministros o en ministros. El terrorista que destruyó del Irgun, que destruyó el Hotel King David, el Estado Mayor británico en Jerusalén, era Menachem Begin, que fue primer ministro en los 70. Otro canalla de mucho cuidado del Irgun no sería de la banda de Stern, se llamaban la banda de Stern, que era un tipo, Stern era un tipo, que era Yitzhak Rabin, pues fue primer ministro en los años 90. Cuando las conversaciones de Madrid del año 91, que Israel se reunió con los 5 países o 6 envolventes en mesas y en palacios distintos, la OLP todavía era terrorista. Entonces no negociaba con la OLP iba con Jordania. Entonces los palestinos estaban con Jordania. Bueno, y entonces en la reunión cuando Isaac Rabin, Samir, Rabin es el que fue asesinado. Isaac Samir, se llama Isaac los dos, pero Samir, aquel viejecito, tal. Pues en esa reunión salió un palestino del grupo de jordanos con un cartel con su cara que lo buscaban los británicos por terrorista, y se lo señaló, una foto preciosa, se lo señaló y dijo, ¿pero quiénes son los terroristas? ¿Los salva de la OLP o usted? Y era el primer ministro, ¿no? Entonces eso de que son terroristas es que es lo más barato y lo más grotesco, pero si es siempre, como el FLN argelino, como el movimiento de liberación vietnamita, como todos los movimientos de liberación de las colonias portuguesas, se han enfrentado con la violencia a la potencia colonial. Y eso es lo que hace Hamas, lo que hacía Al-Fatah, lo que hacía el FPLP, lo que hacía Hamas, el Jawatni y todos los, y Arafat, y lo que hace Hamas. La crueldad, pues claro, o el terror, digamos, de operaciones brutales, si es que no puede ser de otra forma. Bueno, el derecho a defenderse, pues claro, cuando a Israel se le hace algo, entonces suelta toda su capacidad vengativa y tal, no es que tiene, ahí vienen los norteamericanos, el Biden y tal, el ministro Alvar es nuestro, o la ministra Robles, la ministra Sargento, que dicen que tienen derecho a defenderse. No, la potencia colonial, el derecho a defenderse asiste a los oprimidos, a los colonizados y a los humillados, pero no a los que humillan, invaden, pero bueno, es que eso es fundamental. Claro, el doble lenguaje pues es habitual en las relaciones internacionales, pero los conceptos por lo menos tengámoslos claros y recordemos que todo esto ha pasado ya en la historia y no hace tanto, ¿no? Y acabo con este resumen. La realidad pedestre, pero rigurosa, fundamentada y demostrable, es que el Estado de Israel es el resultado de un golpe de mano. No de una noche, no de una cosa fulminante, no, de 100 años, pero golpe de mano. De un grupo de codiciosos asaltantes, llamados sionistas, que llevados por un nacionalismo eminentemente étnico-religioso colonial, supieron aprovecharse de, primero, la favorable coyuntura de la Primera Guerra Mundial, con la declaración Balfour y todo aquello. Segundo, la coincidencia geopolítica o geoestratégica con los intereses británicos y a continuación con los norteamericanos. Tercero, de la condescendencia de las grandes potencias tras la creación de las Naciones Unidas, porque recuerdo que la URSS era más forofa todavía partidaria de la partición de Palestina, igual que los Estados Unidos. Luego se arrepintieron, tuvieron que romper las relaciones en el año 67, con lo de los 6 días, ¿no? Y se han restituido, se han recuperado las relaciones diplomáticas ya con Yeltsin, de modo que... Y cuarto, resultado de este golpe de mano del apoyo económico, financiero y político de la poderosa comunidad judía estadounidense, el famoso lobby israelí en Estados Unidos. Y nada más. Tenéis que preguntar vosotros ahora.